noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy y ahora con Paola Hurtado. Buenas noches, Días jueves. Quique. ¿Cómo está, Paola? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Jueves de Paches, jueves de Sisi, jueves de todo, pero hoy no. Hoy es jueves de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Así que le damos la bienvenida a Valerie Julián, quien es la coordinadora del Sistema de Naciones Unidas para Guatemala. Bienvenida. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Valerie. Hemos escuchado en las Naciones Unidas cómo los representantes de los países han ido a hablar de desarrollo sostenible, de las metas que se alcanzaron, de las que están por alcanzarse. Y hablan de esos nuevos retos que se plantean para el año 2030, de cómo combatir la pobreza, cómo dignificar la vida de las personas a partir de nuevas metas. Metas que se plantearon en el 2000 para el año 2015 y que Guatemala, según los análisis que se hacen, cumplió muy poco. Empecemos por ahí, Valerie. En el año 2015 se vencieron los objetivos del milenio. Ahora hablamos de desarrollo sostenible para el año 2030. ¿En qué fallamos y en qué sí conseguimos avances? Bueno, todavía el informe no ha sido presentado en su integralidad por CGPlan, por el gobierno, de hecho, pero los datos que tenemos indican claramente que no más que 20% de las metas han sido logradas, han sido cumplidas. Lo que quiere decir de los 80% que se queda, hay 20% que están cerca de ser cumplidas y 60% que no han sido cumplidas. Dentro de lo que se ha cumplido, podemos hablar de un tema importante, que es la mortalidad infantil. Sí, Guatemala ha logrado la meta que había sido indicada. También a nivel de la pobreza, cuando miramos como el índice global, general, pero si lo detallamos en unos aspectos, vemos que estamos muy, muy lejos de eso. Misma cosa con el hambre. El hambre en general, hay una meta que está cerca de ser cumplida, pero no en sus detalles. También las metas de VIH-Sida en general han sido cumplidas, pero tampoco era un reto enorme para Guatemala, felizmente. Unas metas de medio ambiente han sido logradas, pero no todas. Entonces, las metas más importantes que son, la verdad, las metas de pobreza, en general, lo que vemos es que si bien hay una baja de la pobreza extrema, no es una baja suficiente para hacer que Guatemala cumpla, las metas y segundo, ofrezca a su población una situación donde la gente puede decir, sí, de hecho, el país ha hecho algo para mí. Y basado en eso, Valerie, ahora vienen estos nuevos objetivos de desarrollo sostenible que reenfatizan algunos de los 8 objetivos de desarrollo del milenio, pero replantean otros hacia adelante, hacia los próximos 15 años, en un mundo que se está transformando de lo rural a lo urbano, justamente. Hablemos un poco de eso nuevo agregado hacia adelante. Bueno, los agregados han surgido de la constatación que hicieron las Naciones Unidas con los Estados miembros al momento de lanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que de esta manera, se había olvidado muchos temas. Porque si bien se hablaba de pobreza, de igualdad de género, de educación, de salud, no se tocaban los temas, por ejemplo, de seguridad, de justicia, de empleo, en fin, tantos temas que constituyen de verdad a que la gente aspira. Uno puede decir que aspira solamente a poder comer sin morir de hambre, a poder tener la salud mínima o a no ser pobre. No es eso la aspiración de la gente. Lo que la gente, cada uno de nosotros, es ser feliz, es tener una vida, vamos a decir, llena. Pero ¿qué quiere decir también en un contexto en relación a la respuesta que puede y debe dar un gobierno? Garantizar mi seguridad. Yo aspiro a poder ir en la calle sin arriesgar mi vida. Yo aspiro a vivir en una sociedad justa, con una justicia que de verdad va a me proteger si algo es mal hecho. Yo aspiro a vivir en una ciudad donde yo puedo respirar el aire, donde yo puedo disfrutar del medio ambiente. Yo aspiro a una vida donde yo puedo tener un empleo digno. Y todas estas nociones no estaban en los primeros objetivos de desarrollo del milenio. Pero lo digo sin que sea una crítica, porque era muy, muy importante de empezar a tener una agenda global, mundial para el desarrollo. Y los Objetivos de Desarrollo del Milenio han planteado por primera vez una agenda de desarrollo mundial. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible entonces
son como una segunda generación, mucho más amplio, mucho más sofisticado y de una cierta manera cubren todos los sectores esenciales de la vida y no solamente lo básico. Los sectores esenciales para tener una buena vida y son muy basados en los derechos humanos. ¿Qué pasa con países que llegan a estos nuevos objetivos de desarrollo, como Guatemala, que medianamente cumplieron un quinto, un 20% de lo que se estaba trazado para los últimos 15 años? ¿Cómo pueden compensar lo que no se alcanzó y lo que tienen que cumplir en 15 años? ¿Cuáles son las expectativas reales? Y eso es el gran reto que va a tener Guatemala. Porque tal como lo decía aquí, que las metas de los objetivos de desarrollo del milenio están de nuevo, de una cierta manera, no se ha olvidado el hambre, no se ha olvidado la pobreza, etc. Entonces, dentro de los 17 nuevos objetivos, hay los 8 primeros objetivos que estaban en el objetivo del desarrollo del milenio. Y entonces, el país, Guatemala, me parece, tiene que hacer primero un esfuerzo de análisis para identificar por qué no se han logrado estas metas de los objetivos del desarrollo del milenio. Porque de verdad hay que analizar eso. Obviamente sabemos que una de las grandes debilidades en la implementación ha sido la falta de inversión. Guatemala es un país que invierte casi nada en lo social. ¿Y de qué hablaban los objetivos de desarrollo del milenio? De lo social. Entonces, si no se cambia eso, si no se invierte esta tendencia que tiene Guatemala a no invertir en lo social. Hoy en día Guatemala invierte apenas 1% en la salud. 1%. Es ridículo. Y si ponemos todo junto, salud, educación, otros programas sociales, apenas llegamos al 8%, que es el resultado el peor de toda la región de América Latina. Entonces yo diría, la falta de inversión. Obviamente la falta de voluntad política. La voluntad política hubiera llevado al país a invertir más, pero también hay unas acciones que son importantes y que determinan un resultado basado en la política, en la voluntad política. Me explico. El tema de la inclusión, que hoy está en el objetivo número 16. Se habla de sociedad inclusiva. Guatemala tiene un problema enorme de exclusión. Más del 50% de la población es excluida de las carreteras del desarrollo, que sean los pueblos indígenas, que son principalmente la población pobre, la población que no tiene acceso a la salud, a la educación, las mujeres, que están también 2 veces más desempleadas que los hombres, que no tienen acceso a los mecanismos de toma de decisión del gobierno, del sistema judicial o del legislativo. Entonces, eso requiere una voluntad política que no se ha demostrado a lo largo de los 15 últimos años y que deben cambiar ahora. Valerie, lo complejo para países como Guatemala. Cuando comparamos con otros países, hay países que en los primeros 8 objetivos del milenio no necesariamente estaban mal. O sea, tenían metas propias para mejorar en pobreza, en desnutrición, pero eran otro tipo de metas. Pero Guatemala tiene 2 tipos de Guatemalas. La Guatemala rural, pobre e indígena, especialmente con poca presencia del Estado, que casi tiene que reenfocar a los 8 objetivos del milenio originales. Pero está la otra parte de Guatemala, que necesita que sus ciudades se desarrollen de manera sostenible, que se construya un país más pensando en el bienestar que en el combate a la pobreza. ¿Cómo prioriza un país como Guatemala esas 2 prioridades distintas que ambas requieren muchísimo recurso para poder atenderlas? Bueno, yo pienso que es el reto que debe tener Guatemala hoy, pero haciendo una priorización con la población. Los objetivos de desarrollo sostenible han sido definidos por los pueblos. Es la agenda del pueblo, en la realidad, los objetivos de desarrollo sostenible, porque las personas han sido consultadas. Y yo pienso que hoy, al momento de implementar los objetivos, también se debe consultar a la gente. También se debe definir con el pueblo, dentro de los 17 objetivos, cuáles son los más importantes. Y de hecho, nosotros tenemos la información, porque hemos hecho las consultas en 2013. Cuando consultamos a la población guatemalteca, hicimos 24 consultas en el territorio de todos los sectores y sabemos cuál es el ranking de las prioridades de la población. Eso puede constituir un elemento de partida. Pero lo importante, yo diría, para los que gobiernan el país y los que van a continuar de gobernar el país en los próximos años, es de no pensar en términos de un mandato de 4 años.
es de tener una visión de Estado, es decir, cuál es la Guatemala que queremos en 15 años y por ende vamos a tomar hoy las decisiones que van a tener un impacto en 15 años. Es así que verdaderamente un verdadero líder haría, no de pensar al corto plazo. Hablando de líderes, en al menos 2 planes de gobierno que yo conocí en esta campaña electoral, había casi un calcado de los objetivos de desarrollo del milenio. Metas que son las que promueven el desarrollo aquí y en cualquier país como este. En la práctica, ciertamente no se ve que haya esa inversión social y esa voluntad política, pero en los planes sí suelen estar plasmados los objetivos de Naciones Unidas. ¿Cómo se explica a usted esa diferencia entre las intenciones y las acciones en general de las personas que llegan al poder? Bueno, eso me permite también de complementar la pregunta que me hacía Quique, porque en la realidad un plan es meramente una declaración retórica. Lo que hace que los objetivos de desarrollo del milenio pueden y será la mejor manera de ayudar a los países a implementarlos son las submetas. Tenemos 17 objetivos, tenemos 169 metas y cada una de estas submetas tendrá que tener una serie de indicadores. Cada país deberá determinar estos indicadores. Entonces, quiere decir, por ejemplo, hay un primer objetivo para Guatemala, que es de dotarse de un censo actualizado. Porque tiene que saber Guatemala cuál es su población hoy. Porque hoy es el punto de partida, a fin de saber si en 15 años habremos hecho un progreso o no. Entonces, sea como sea, sí o sí, Guatemala tiene que tener un nuevo censo. Y a base de este censo, más muchas otras encuestas que son hechas regularmente, la ENSMI, la ENCOVI, etc., se puede determinar exactamente cuál es la línea basal, determinar entonces cuáles son los indicadores que vamos a monitorear a lo largo de los próximos años. El monitoreo será muy importante y este monitoreo es responsabilidad de los ministerios, de las instituciones, pero hay que haber también una veeduría social, un control, un monitoreo por parte de la sociedad. Cuando vemos los informes nacionales de desarrollo humano, los últimos 2 o 3 informes, han habido avances en algunas cosas, pero hay algo que es inmediato. Donde más ausencia del Estado hay, o sea, donde menos Estado hay, es donde más pobreza tenemos y donde más lejos estamos de cumplir los objetivos. Hay municipios en Guatemala que sí cumplieron buena parte de los objetivos del milenio, especialmente los municipios más urbanizados. Buena parte de Ciudad de Guatemala, buena parte de Quetzaltenango, probablemente algunas partes del municipio de Cobán, pero esa es la diferencia justamente. Hay municipios que cumplieron o llegaron muy cerca de cumplir los 8 objetivos, pero hay municipios que llegaron lejos de cumplir al menos uno. Esa dispersión solo se resuelve con más dinero. ¿Cómo resolvemos el problema de poder atender a esa población, Valerie, y que la comunidad guatemalteca lo entienda, que es con mucho más recurso la única forma de resolver esa ausencia del Estado? Bueno, el tema de los recursos, en gran parte, vamos a decir, está dentro de una nueva ley fiscal, una reforma fiscal. Pero yo sé que en Guatemala, cuando uno habla de reforma fiscal, ya tú te has creado 15 millones de enemigos casi. Entonces, la realidad es que, de todas maneras, sea como sea, para poder invertir, uno tiene que tener dinero. El gobierno tiene que tener recursos. Pero sin mismo reformar la ley fiscal de Guatemala, sin mismo aumentar la presión fiscal, si solamente se recauda lo que se debe recaudar, si solamente pagan sus impuestos todos los que deben pagar, sin las diferentes exempciones que finalmente equivalen a olvidar los impuestos, y si no hay corrupción, y si nadie se lo roba, ¿sí? Si no hay corrupción, yo diría que ya se permitiría a Guatemala de poder invertir en muchos espacios. Pero lo que tú decías, Quique, es muy importante porque cuando superponemos el mapa de la pobreza, el mapa de la exclusión de los pueblos indígenas, el mapa del hambre, el mapa de la presencia del Estado, es el mismo. Donde hay el Estado, generalmente hay poco indígena, no hay mucho hambre, no hay mucha pobreza. Al contrario, los lugares donde no hay Estado son las zonas donde hay los pueblos indígenas, donde hay pobreza, donde hay hambre.
Entonces, eso no es solamente una cuestión de recursos, una vez más. Es una cuestión de voluntad política de cambiar eso. El Estado, los que gobiernan Guatemala, tienen que tomar la decisión de cambiar esta situación. Obviamente se necesitan recursos, pero no exclusivamente de esta manera. Como digo, es un cambio de chip, es una manera de pensar el país de manera diferente. Hay que romper los esquemas que han prevalecido a lo largo de todas estas décadas, donde hay dos tipos, dos clases de ciudadanos en Guatemala. Toda, vamos a decir, la dimensión, permítame decir, racista y machista que existe en Guatemala, tiene que cambiar. Porque si no, las mismas causas van a tener los mismos efectos. Y si eso no cambia, la posibilidad que Guatemala logre los objetivos de desarrollo sostenible son pocas. Por ejemplo, el tema de las mujeres. Ha sido demostrado, sin ninguna equivocación, que si uno no permite a las mujeres de entrar de manera equitativa a los hombres en el mercado laboral, a todos los niveles, los países no se desarrollan. ¿Y qué? En indicadores donde se consiguió un avance, pero se retrocedió, como la cobertura en primaria, que era uno de los grandes objetivos. Se llegó a 95 y se retrocedieron 13 puntos. ¿Cómo evitar que lo que sí se avanza no se retraiga? Esto yo diría, hay que invitar a los ministros de educación para hablar del tema con ellos. La lógica es, una vez más, de tener, primero yo diría, la responsabilidad de un Estado es de cuidar de los más vulnerables. Por ende, debe ser una prioridad. No debe ser algo que yo hago si me queda un poquito de dinero. Por ejemplo, si miramos el tema de la cobertura social, más o menos, vamos a decir, los países en América Latina tienden a pensar que cuando serán ricos, cuando serán desarrollados, a este momento sí implementarán un mecanismo, por ejemplo, de seguro social universal. Es un pensamiento equivocado. El seguro social, la lógica de protección social, es lo que debe ser hecho antes de lograr el desarrollo, porque sin eso tú no logras el desarrollo. Mira que países como Suecia y Noruega han apostado a un sistema de protección universal en los años 1870 y pico. Quiere decir, mucho antes de ser los países ricos, prósperos que son hoy. Pero es lo que les ha permitido de ser prósperos. Gracias, Valeria. Yo sé que es la primera de muchas veces que estaremos hablando, escuchando de esto. Son los objetivos para los próximos 15 años, así que tenemos... Y cuando presenten el informe de cómo nos fue con los primeros 15, también hablaremos más del tema. Exactamente, y nosotros lo esperamos también por parte del gobierno. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Vamos a ir con Juan Carlos para que nos diga qué dicen en las redes sociales acerca de este tema. Gracias, Quique. Vamos a las redes, que tenemos algunos mensajes al respecto. Nos plantea César: no es la ausencia de Estado, sino sistema político que destruye a la sociedad. Nos plantean nosotros dos: uno, que nos devuelvan las tierras, y dos, ya no morirnos de hambre. Y nos dicen también, realmente no dejamos de ser la gran finca manejada por los mismos explotadores, dueños del 90% de la riqueza del país, el resto, el 10%.